Es agosto del 2001 y en México, Columbia Pictures se prepara para lanzar la película Final Fantasy: The Spirits Within, que estaba planeada para ser uno de los grandes estrenos de ese año e incluso marcar una década que estaba iniciando, pues combinaba la popular franquicia de Square Enix con una tecnología alucinante, creando humanos animados de modo fotorrealista totalmente hechos por computadora. Y una mierda total. La película costó $137 millones y a duras penas recaudó 85. No se relaciona en nada con los videojuegos y muy apenas consigue cierta aceptación en los portales de críticas. Todo lo que converge en el desastre de esta película es todo un tema tan amplio como para que algún gordo cine le haga un video. Pero yo me quiero enfocar en otro aspecto, y es que según relatos de la época, el día que se realizó la función de prensa para esta película, se mostró el tráiler de lo que sería la primer cinta de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, con una espectacular secuencia que parecía volver real la hasta entonces improbable fantasía de una película de superhéroes adaptada a modo realista. Se ve a un grupo de maleantes realizando un escandaloso robo a un banco, huyendo en helicóptero a través de las calles de Nueva York, algo muy poco práctico si me lo preguntan, cuando de repente son detenidos por algo misterioso. Y no solo eso, sino que eran jalados de regreso sin poder hacer nada hasta quedar atrapados en una telaraña gigante, justo en medio de las torres gemelas del Centro de Comercio Internacional, y a lo lejos aparecía el rostro de Spider-Man, reflejando en sus ojos la escena. Y luego de eso, tras algunos textos en pantalla, escenas del amigable vecino balanceándose de un lado a otro, hasta que aparecía la leyenda, Mayo 2002. Esto era una realidad. Spider-Man cobraba vida con una estética hasta ese entonces nunca vista, y las imágenes promocionales salían haciendo referencia a todo esto, con la mirada del héroe reflejando los símbolos de la ciudad de Nueva York, y algunas semanas después, ¡pum!, ya no había torres gemelas. Y todo el arte y avances que se habían realizado hasta ese entonces tuvieron que ser cambiados de golpe para evitar tocar el desastroso acontecimiento que había tomado lugar el 11 de septiembre. Esto debe ser uno de los boicots más cabrones que hayan sucedido alguna vez en la historia del cine. Olvídense de las ansias imperialistas de George W. Bush y Estados Unidos. Olvídense de la búsqueda de petróleo en Medio Oriente. Olvídense de la escalada del Islam radical en esa misma región provocando el nacimiento de grupos peligrosos. Incluso olvídense de eso de que Bin Laden había sido entrenado por la CIA años atrás. La realidad tras el 11 de septiembre es que Bin Laden era fan de DC y quería arruinar la película de Marvel. Esa es toda la verdad. Y si ese güey todavía viviera y viera la incapacidad de DC de crear un universo cinematográfico, seguramente ya habría hecho otro ataque. Un gringo va a escucharme decir todos estos chistes y se le va a zafar un tornillo. Por cierto, parte del relato introductorio de esto lo he sacado del blog Middle Age Freak, que es llevado por un sujeto que en aquel entonces tenía 23 años y trabajaba para la revista Conexión Manga. En aquel tiempo yo apenas tenía como 7 años y recuerdo que cuando desperté y vi las noticias, como que tardé un buen rato en procesar qué pedo. Como que recién agarré la onda cuando vi a una de mis tías rezando porque juraba que esto era el fin del mundo. A casi 25 años de ocurrido ese evento, creo que mucha gente no llega a dimensionar lo que significó. Y en el caso de los latinoamericanos, ciertamente lo tenemos muy trivializado. Parte de ello fue porque, sí, ahora existe la idea de Latinoamérica siempre violenta, esto no es nada, güey, en mi calle sin pavimentar derriban rascacielos a cada rato. Y en parte porque, bueno, nunca fue algo que nos importase mucho, aunque sí que fue desconcertante y preocupante de cierta forma. Nadie, ni por asomo, ni el más enajenado apostador se habría imaginado que un atentado así tomaría lugar en Estados Unidos. Podía pasarle a cualquiera, menos a ellos. En la actualidad, tras una serie de sucesos similares, ya no causaría la misma impresión. Pero insisto, en aquel tiempo sí fue algo muy impactante. Incluso mucha gente creía que la inminente guerra posterior se libraría en suelo estadounidense. Así como la misión esa del Modern Warfare 2, o era el 3. En Estados Unidos, el cambio cultural fue muy notorio. De repente, en los productos de entretenimiento donde la imagen de las Torres Gemelas salía a relucir como símbolo de Nueva York, fue retirándose poco a poco. Los movimientos conspiracionistas, si bien siempre habían existido, de repente tomaron impulso por las múltiples ideas que derivaron y se vieron aún más motivadas por la formulación de la llamada Ley Patriótica, que en resumen daba puerta abierta
a monitorear actividades, interceptar comunicaciones y realizar una extrema vigilancia de cualquier individuo, grupo o lo que fuera considerado peligroso para la seguridad nacional, lo que hizo que mucha población rompiera aún más su confianza en el gobierno. Películas, documentales, programas de televisión y todo en torno a eso salían hasta por debajo de las piedras. Y hablo de todo esto basado en lo que mi memoria y conocimiento de esa época me permite. Así que cuando dicen que fue un antes y un después para aquel país, pues sí, tienen razón. Lo más curioso de todo esto creo que fue ese cómic de Marvel también, donde múltiples personajes, incluidos villanos, llegan a la zona del desastre y están todos impactados por igual. Pero en especial el Doctor Doom se pone a llorar y dice la mítica frase: ¿quién hizo semejante diablura? Bueno, el diálogo original es un poco distinto. Y aquí entiendo todo el contexto, pero igual, sin saber mucho de cómics, pretenden que crea que el fucking Doctor Doom se iba a poner a llorar por un atentado que seguro a él se le hubiese ocurrido mientras se desayunaba su cereal de los Cuatro Fantásticos un domingo por la mañana. Como vi en un comentario de Facebook, llora porque le ganaron la idea. Pero esto fue en Estados Unidos, donde el hecho fue considerado una completa tragedia. Pero regresando a México, aquella proyección de un mítico tráiler que anunciaba la nueva era del cine de superhéroes, llevada por el siempre popular Hombre Araña, donde la imagen de las reconocidas Torres Gemelas aparecía en cada afiche, y la posterior eventualidad que hizo que aquellas edificaciones desaparecieran, desembocaron en algo, una simple imagen, una idea tan atrevida que marcaba la notoria diferencia cultural con los vecinos del norte, un concepto único e irrepetible. El Spider-Man diciendo: ¡ah, chinga! ¿Y las torres? ¿Han visto esas obras en los museos que son algo estúpidamente simple pero reconocible? Eso es esto. Alguien agarró una imagen de Spider-Man en un techo, volteando al horizonte, y le agregaron el texto con una expresión muy mexicana. Y listo, comedia llevada a su máximo esplendor. Cierren el estadio, como dicen los argentinos. Tenía sentido por la ya mencionada promoción donde las torres aparecían y de repente ya no estaban. E incluso por, como llegué a escuchar en una conversación de señores de ese entonces: no, pues, está chistoso porque ¿dónde andaba el Spider-Man que no evitó que pasara? Para mí que se andaba dando unos besotes con la Mary Jane. Y esta imagen prácticamente definió toda la era de los 2000. Pósters, cuadros, botes de juguetes, toallas, que creo que tuve esta, cobijas, fondos de pantalla, rompecabezas, chistoretes digitales enviados por correo electrónico, la madre esa que llevan atrás los choferes de autobús, ropa. En prácticamente todas partes encontrarías este protomeme. No había lugar en México y posiblemente más allá donde no hubiese llegado esta imagen. Y es que inicialmente este video iba a ser sobre memes antiguos, ya que es un tema que no he visto ser abordado ni en inglés ni en español y del que hay bastante que decir. Pero cuando me di cuenta, esta puñetera imagen ya se había llevado una buena parte del guión. El video sobre eso llegará en unas semanas. Y es que cuando uno hace memoria, es ridículo el alcance que esta imagen llegó a tener. Olvídense de Lady Wu, Las Perdidas, AMP3 o cualquier otra cosa que haya sido viral en México en la última década. Lo del Hombre Araña preguntándose por las Torres Gemelas iba fuera de toda proporción. Si hicieran un video de sus gráficos movibles sobre la popularidad de memes mexicanos, seguro este mantendría la delantera por un buen rato. En realidad, no es para menos. El Hombre Araña siempre ha sido muy popular en el país. Estoy seguro que debe haber un puñado de videoensayos sobre a qué se debe esto, pero es una realidad. Incluso creo que yo tuve uno de mis primeros cumpleaños con temática de él, ya que, en verdad, adoraba la serie de los 90. El amigable vecino interactuando en un entorno caótico como la Ciudad de México, o uno más singular como el de cualquier pueblo, es una idea chistosa para cualquiera. Sin ir más lejos, recordemos que uno de los primeros videos virales de México es justo sobre el Hombre Araña. Todo el tema sobre esta imagen salió a discusión hace unas semanas gracias a esta fotografía, donde se ve un ejemplar de la afamada revista de política y discusión social Proceso, del 7 de octubre del 2001, donde aparece el meme en la portada junto a un encabezado sobre el humor negro en internet, seguramente un artículo que aborde todo el tema. A decir verdad, quise basar gran parte de lo mencionado en este video en dicho artículo, pero da la casualidad que cuando uno va a ver el archivo de Proceso en su página web, justo no llega a este periodo. Así que no hay respaldo digital de él. Y esto es triste porque en verdad quisiera saber de qué va eso de Martita la Piadosa. Marta Sagún era una mierda.
En Mercado Libre encontré 2 vendedores que parecen tener este ejemplar, uno vendiéndolo en menos de 40 pesos y otro arriba de 200. ¿A qué se deberá la diferencia? Y de hecho estuve tentado a comprarlo, pero igual y no tenía nada relevante, así que decidí no hacerlo. Y bueno, hay que decir que de por sí los memes limitados a un globo de texto eran el pan de cada día en el temprano internet 2000ero. Una imagen de lo que sea, acompañada de un texto chistoso, un formato que se simplificaría un poco unos años después. Y es así como la musa de la comedia habría iluminado después a otro humorista con dotes de mercadólogo, creando el también mítico ¡ay güey! ¡Gorditas de nata! De hecho es chistoso analizar esta imagen. Es notorio que toma como base el de las Torres Gemelas, pero dándole el vuelco hacia lo que el local vendía. Les digo yo que todo esto de los memes es pura evolución e innovación, no como las babosadas de Elon Musk. Y creo que la comunidad de fans de Spider-Man han adoptado muy bien lo de las gorditas de nata, o al menos fue algo muy popular hace unos años. A final de cuentas, es como algunos de ustedes lo mencionó en Twitter, y como ya se ha venido hablando desde hace bastantes años. Con todo y su humor absurdo e incluso ofensivo, los memes terminan siendo un reflejo y transporte de información y contexto conforme a la era en la que fueron creados. Y es muy curioso, por llamarlo de alguna manera, cómo en un solo escenario convergieron varias cosas. Pues lo que, como dije al inicio, prometía ser una simple promoción para un evento catárquico en la historia del cine, por circunstancias inesperadas y una posterior tropicalización e idiosincrasia, se terminó generando una imagen que sería la punta de lanza para la sátira sobre acontecimientos de talla mundial, algo que solo iríamos viendo cada vez más en los años siguientes. No mamen, más de 2000 palabras hablando solo de una imagen babosa de hace un chingo de años. Con tanta verborrea sin sentido que puedo hacer, ya debería dedicarme a hacer videos profundos e intelectuales. Para decir verdad, ya se me antojaron las gorditas de nata. Antes de finalizar, le doy las gracias a los que dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Adri Sakura, Kitty Bloody, Chocococap, Francis Cotonale, Extroyer, Zero, Rick Chan y Ceci Forever. Si quieres aparecer al final del próximo, simplemente déjame la propina para comprar gorditas de nata. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para conocer más memes feos de los años 2000. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.